Hola a todos. Hoy aprenderemos sobre diabetes mellitus. Somos el equipo de Leo de Medicina y comenzamos. Primero tenemos que empezar sabiendo qué es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus va a ser un grupo de trastornos metabólicos bastante frecuentes y que estos van a compartir el fenotipo de la hiperglucemia, o sea, el incremento de la glucosa en sangre o la glucosa plasmática. Bien, entonces, vamos a primero clasificarla. Tenemos varios tipos de diabetes mellitus. En este caso vamos a ver tipo 1, que básicamente se debe a causas autoinmunes, y esto se va a dar como una respuesta contra las propias células de las células beta del páncreas, contra nuestras propias células. En la de tipo 2 no va a ser de causa autoinmune, sino que va a ser básicamente por resistencia a la insulina. Cuando hay una resistencia a la insulina, también hay una menor producción de esta insulina, y a su vez hay un incremento de la producción de glucosa, que vamos a ver más adelante. Entre otros tipos, tenemos a la diabetes tipo MODY, 1, 2 y 3, pero que este tipo de diabetes se da en jóvenes, pero no es la de tipo 1, sino que son diabetes de tipo del adulto, pero no se dan en los adultos, sino empiezan a tempranas edades. También tenemos enfermedades del páncreas, como puede ser la fibrosis quística, infecciones por citomegalovirus, endocrinopatías, o también puede ser por fármacos como los glucocorticoides o los agonistas adrenérgicos. Ahora, en la diabetes gestacional, vamos a ver que esta se desarrolla durante el segundo o tercer trimestre. Si tenemos una paciente gestante, pero que se le haya diabetes en el primer trimestre, quiere decir que esta diabetes no es gestacional, sino que es una diabetes establecida, que ya estaba antes, muy probablemente que sea de tipo 2. Vamos a ver que, según los datos de la OMS, en 1980 habían 108 millones de casos a nivel mundial. En el 2014 casi se cuadruplicó, con 422 millones de casos. Y se pronostica o se prevé que para el 2040 van a haber un total de 642 millones de casos aproximadamente. La mortalidad. En el 2016, la diabetes mellitus fue la séptima causa de muerte a nivel mundial. Y los datos muestran que casi la mitad de todas estas muertes ocurrieron antes de los 70 años. Y la progresión. Vamos a ver que el riesgo de padecer diabetes mellitus se incrementa con la edad. Mientras una persona sea mayor y siga avanzando su edad, va a tener un factor de riesgo más elevado. Y a su vez, vamos a ver que es tanto a nivel de proporciones, igual o muy similar en los casos de varones como en los casos de mujeres con diabetes mellitus de tipo, de tipo 2 principalmente. Ahora, la diabetes mellitus tipo 1, su patogenia es que va a haber un gen principal, ya que nos va a dar una predisposición a desarrollar diabetes mellitus. ¿Dónde se localiza este gen? En la región HLA, o la región del antígeno leucocitario humano. ¿Dónde se ubica este gen? En el cromosoma 6, ¿ya? Entonces, hay posibles desencadenantes que van a activar a este cromosoma, porque solamente em, se mantiene la predisposición, más no la enfermedad. ¿Ya? Es lo que se hereda, la predisposición. Posibles desencadenantes son el virus Coxsackie, el virus de la rubiola o también los enterovirus. La patogenia o lo que produce esta activación de los genes en el HLA por posibles desencadenantes que ya hemos mencionado, va a ser que va a haber una infiltración de linfocitos T a nivel de los islotes pancreáticos y estos van a generar la destrucción principalmente, y en algunos casos se menciona que puede ser hasta selectivo, por las células beta del páncreas. En cambio, la diabetes tipo 2 se desarrolla con el tiempo. Lo primero que hay es una alteración en la secreción de la insulina. Como tenemos una alteración de esta, vamos a encontrar una resistencia. ¿Qué quiere decir que hay resistencia a la insulina? Que la insulina, su función normal debería ser que ésta va a ingresar a los tejidos corporales, sea músculo, sea el tejido adiposo, sean otros órganos dependientes de insulina, para el paso de glucosa hacia los mismos. Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, vamos a ver que esta glucosa no va a pasar porque la insulina no va a ser aceptada por los receptores. Entonces, como tu organismo entiende que no hay glucosa suficiente en sus órganos,
va a incrementar la producción de glucosa hepática. Entonces, esto va a generar que haya un incremento de la glucosa en plasma. Ahora, va a haber también un metabolismo normal de la grasa y esto nos va a conllevar a un estado de inflamación sistémica leve, porque la grasa cuando se encuentra en cantidades incrementadas, en cantidades anormales, nos va a llevar a un estado proinflamatorio por liberación de interleucinas, básicamente. Ahora vemos que en la obesidad, que básicamente lo tienen la totalidad o la gran mayoría de pacientes que presentan diabetes mellitus de tipo 2, va a haber una disminución de la adiponectina, que es un regulador de la captación de glucosa. Si disminuye la adiponectina, vamos a ver que va a disminuir la captación de la glucosa. Entonces, como disminuye la captación de la glucosa, se mantiene altos los niveles de glucosa en sangre. Ahora, tu organismo esto lo entiende como que necesita producir más insulina para que pueda pasar. Pero como nuestro paciente tiene una resistencia a la insulina, aunque haya un incremento de insulina en plasma, no va a poder ingresar hacia los músculos. Entonces, luego de esto, va a haber una alteración en la liberación de glucagón. ¿Por qué? Porque como incrementaron las cantidades de insulina en plasma, tu organismo va a pensar, si tengo mucha insulina, mi glucosa va a bajar demasiado en la sangre. Entonces libero glucagón. Y el glucagón lo que genera es que haya una mayor producción y liberación de glucosa a la sangre nuevamente, y esto nos va a conllevar a la hiperglucemia. Ahora, ¿cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas, los signos que tiene nuestro paciente? Primero, hay una triada básica que es la polifagia, la polidipsia y la poliuria. Comer mucho, tener mucha sed o tomar agua a cada rato y orinar a cada rato. Orinar muchas veces seguidas. Hay un cuarto que es la pérdida de peso, y esta pérdida de peso se va a dar sin motivo, puesto que nuestro paciente va a comer más de lo que come normalmente. Ahora, hay otros síntomas que también nos puede indicar que hay una afectación o que hay un padecimiento de diabetes, como van a ser la fatiga o el cansancio, la debilidad, la visión borrosa que se corrige con la corrección de la glucemia o de la glucosa plasmática, infecciones superficiales bastante frecuentes por traumatismos leves y la cicatrización lenta justamente de estas infecciones o de algunas heridas que pueda presentar nuestro paciente. Y debemos cuidar principalmente los pies. Y para terminar, el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos que nuestro paciente presenta diabetes mellitus? Bien, los criterios que más se usan y que son recomendados son la glucosa plasmática en ayuno y la hemoglobina glicosilada. La prueba de tolerancia a la glucosa ya no es muy usada en la práctica común. Así que se recomienda solamente estos dos primeros. Ahora entonces, aquí tenemos los valores normales. La glucosa plasmática en ayuno normal debería ser menor a 100 miligramos por decilitro, pero en estados de hiperglicemia o de hiperglucemia, vamos a dividirlo en dos categorías, como prediabetes y como diabetes mellitus. La prediabetes, de acuerdo a la glucosa plasmática en ayunos, la vamos a encontrar entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y en el caso de la diabetes mellitus, va a ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. La HbA1c o hemoglobina glicosilada es el porcentaje, se va a medir en porcentaje, si es la cantidad de eritrocitos, de hemoglobina, mejor dicho, de hemoglobina que ha sido justamente eh, con presencia de glucosa, que está con presencia de glucosa. Entonces, la tolerancia normal a la glucosa es menor del 5.6%. En la prediabetes, este valor va a incrementarse y va a estar entre 5.7 a 6.4%. Y en la diabetes mellitus va a estar mayor a 6.5%. Esta prueba es bastante confiable, puesto que nos va a mostrar valores de los últimos 3 a 4 meses. Y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que ya no se usa tanto, pero de todas maneras nos sirve como referencia. Vamos a ver que los valores normales, luego de 2 horas de haber ingerido una carga oral justamente de glucosa diluida en agua, tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro luego de 2 horas. Si luego de estas 2 horas la glucemia es de 140 a 199, estamos hablando que el paciente está en una prediabetes. Pero si esta glucemia o esta glucosa plasmática luego de las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa
está mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de una diabetes mellitus establecida. Entonces, esta diabetes, a su vez, como tiene sus factores previos, como es principalmente el síndrome metabólico y que lo podemos englobar dentro de la prediabetes, o que nos va a dar la prediabetes, síndrome metabólico o el síndrome X, y se puede prevenir en estos casos. La prevención es uno de los pilares en el caso de la prediabetes, puesto que nos va a ayudar a prevenir o a enlentecer el paso de prediabetes hacia la diabetes mellitus. No. La diabetes mellitus a su vez nos va a dar algunas complicaciones agudas y unas complicaciones crónicas, que lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Espero que les haya servido y haya sido de su agrado. No olviden dejar su like y compartirlo. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.